Había un arma en el frente que no descansaba, no dormía, no se detenía. Una sola podía frenar a un ejército entero. Pero esa máquina, que rugía con fuego y acero, también devoraba a los hombres que la operaban. Porque tras cada disparo había un costo, y no siempre era el del enemigo. No era un cañón gigante ni un bombardero invisible. Era una máquina sencilla, del tamaño de un hombre, pero capaz de detener a cientos en segundos. Una sola ametralladora podía transformar un campo abierto en un cementerio de acero. Lo que los generales llamaban poder de fuego, para los artilleros era otra cosa. ¿Condena? Porque detrás de cada ráfaga había un hombre que sabía que, al apretar el gatillo, estaba firmando su propia sentencia. A veces sobrevivían minutos, otras apenas segundos. La esperanza de vida de un artillero se medía no en años, ni en meses, sino en el tiempo que tardaba en ser detectado. El enemigo los cazaba primero, siempre. Pero incluso cuando la muerte parecía segura, había algo más que los perseguía, lo que quedaba en sus memorias después de disparar. Porque no era un fuego abstracto, era ver cómo filas enteras se desplomaban en segundos. Esa era la paradoja de la máquina más implacable de la guerra. No solo exterminaba al enemigo, también devoraba lentamente a quienes la operaban. Y lo que pasó con ellos es una de las verdades más oscuras que la historia casi nunca cuenta. Esa era la paradoja de la máquina más implacable de la guerra. No solo exterminaba al enemigo, también devoraba lentamente a quienes la operaban. Y para entender cómo nació ese monstruo, hay que retroceder al momento en que apareció por primera vez en el campo de batalla. Antes de las ametralladoras, la guerra era otra cosa. Cargas masivas, formaciones cerradas, filas de soldados avanzando con bayonetas y rifles. Era un combate de hombres contra hombres, brutal pero reconocible. Todo cambió cuando alguien decidió que una sola arma podía reemplazar a un batallón entero. En la Primera Guerra Mundial, el rugido de las Maxim, Vickers y Hotchkiss convirtió esa idea en una pesadilla real. Lo que antes eran movimientos rápidos y ofensivas a campo abierto se volvió imposible. Ahora, un par de posiciones fortificadas podían detener el avance de miles. Los cañones escupían entre 450 y 600 balas por minuto, creando un muro invisible que no dejaba pasar a nadie. Generales y soldados se dieron cuenta demasiado tarde. Cargar contra esas posiciones era como lanzarse de frente contra la muerte. Pero esa potencia tenía un precio. Las armas eran pesadas, exigían litros de agua para enfriarse, y necesitaban equipos de 4, 5 o 6 hombres trabajando como un engranaje perfecto. Cada uno tenía una tarea: apuntar, alimentar con munición, cambiar cañones, cargar cajas. Si uno caía, el siguiente debía ocupar su puesto sin dudar. Porque un solo segundo de silencio en la ametralladora significaba que el enemigo avanzaría. Esa dinámica creó un destino implacable para sus tripulaciones. Eran indispensables y por eso mismo desechables. Nadie duraba mucho tiempo detrás del gatillo. El enemigo lo sabía y los francotiradores recibían órdenes claras: derribar a los artilleros primero. Porque si la máquina se callaba, toda la línea podía romperse. Así, la ametralladora se convirtió en la pieza central del frente y al mismo tiempo en la tumba anunciada de quienes la manejaban. Para los hombres que operaban estas armas, la guerra no era solo ruido y fuego. Era un infierno constante que comenzaba mucho antes del combate. Dormían en trincheras empapadas de barro, con las botas siempre húmedas, los pies llagados
y el frío calando hasta los huesos. Cuando llegaba el turno de la ametralladora, ya estaban agotados. Pero debían mantenerse alerta, porque el enemigo no avisaba. Bastaba un silencio demasiado largo para que todos supieran: algo iba a suceder. El entrenamiento los preparaba para disparar sin descanso, despejar atascos en segundos y reemplazar al compañero caído sin titubear. No había margen para el error. Imagina ser el tercero en la fila, sabiendo que tu turno llegaría cuando el primero y el segundo cayeran. La ametralladora no podía callar, y la única manera de asegurar eso era ocupar el puesto del que acababa de morir. Un reemplazo tras otro, como piezas humanas de un engranaje de acero. El enemigo lo sabía. Por eso, cada ráfaga era respondida con francotiradores, morteros y artillería dirigida. Una ametralladora no solo atraía balas, atraía la furia completa del frente contrario. Muchos intentaban improvisar protecciones, planchas de metal, sacos de arena, cascos reforzados, pero nada detenía una bala de alta velocidad o un proyectil de artillería. Los artilleros eran, literalmente, blancos vivos. Y aun cuando sobrevivían al combate, quedaba lo más difícil: cargar con el recuerdo de lo que habían hecho. Disparar miles de balas no era solo un acto mecánico. Era ver de frente cómo columnas enteras de enemigos se desplomaban en segundos. Era escuchar sus gritos mezclados con el rugido del arma. Muchos sobrevivientes confesaron que las balas pesaban menos que la culpa, porque lo más duro no era morir tras la ametralladora, sino seguir vivo después de haberla disparado. Las grandes ofensivas eran el peor momento para los artilleros. Ellos eran los primeros en abrir fuego, y casi siempre los últimos en detenerlo. Si la línea debía retroceder, eran las ametralladoras quienes cubrían la retirada, atrayendo todo el fuego enemigo. Era una tarea suicida: quedarse firmes mientras todos los demás huían. Y muchos sabían que en cuanto se acabara la munición, lo único que quedaría sería esperar la explosión que los borrara del mapa. En más de una ocasión, las posiciones de ametralladoras fueron ocupadas por 5, 6 o más tripulaciones en un solo día. Cada hombre que se sentaba tras el gatillo sabía que probablemente no volvería a levantarse. Y aún así, lo hacían. No por gloria ni por medallas, sino porque detrás de ellos estaban sus compañeros. Si la ametralladora callaba, el frente entero se derrumbaba. El enemigo también lo entendía. Los artilleros eran odiados y temidos a partes iguales. Capturarlos vivos era raro. La mayoría era ejecutada en el acto, como represalia por las vidas que habían segado. Esa reputación pesaba como una sombra sobre cada ráfaga. No eran vistos como soldados comunes, sino como verdugos. Y ellos lo sabían. Cada disparo que hacían los alejaba un poco más de cualquier esperanza de perdón. Con el paso de los días, el desgaste era total. Los dedos congelados apenas podían sostener el gatillo. El humo quemaba los ojos hasta dejarlos ciegos por momentos. El estruendo constante hacía sangrar los oídos. Y aún así, las órdenes eran siempre las mismas: seguir disparando. Porque cada segundo de fuego significaba un segundo más de vida para todos los que estaban detrás. Y en ese sacrificio silencioso, los artilleros se convirtieron en los pilares invisibles de la guerra, aunque supieran que jamás saldrían de ella con vida. 25 de septiembre de 1916. La batalla del Somme rugía con toda su fuerza. Una compañía de ametralladoras recibió una orden imposible: mantener el fuego ininterrumpido durante 12 horas para frenar un contraataque alemán. No había margen. Si esa línea caía, el frente entero se derrumbaría.
Los hombres miraron sus cañones humeantes, las cintas interminables de munición, y entendieron que lo único entre ellos y la aniquilación era seguir disparando hasta que sus brazos no respondieran. Al principio, las ráfagas eran precisas. Las balas cegaban columnas enteras de soldados que intentaban avanzar en campo abierto. El suelo temblaba bajo la lluvia de proyectiles. Cada impacto levantaba tierra, humo, cuerpos. Los artilleros no podían apartar la vista. Veían cómo los hombres caían en masa, algunos tan cerca que sus gritos se mezclaban con el rugido del arma. La escena era insoportable, pero no podían detenerse. Pronto, el agua de refrigeración se agotó. Los cañones ardían como hierro al rojo vivo. Los soldados echaron mano de lo que tenían: agua potable, agua de charcos, incluso su propia orina para enfriar los tubos y evitar que explotaran. El vapor les quemaba la cara, el metal vibraba en sus manos. Los dedos se ampollaban, los oídos zumbaban tras horas de disparos ininterrumpidos. Y aún así, el gatillo nunca dejó de presionarse. En 12 horas dispararon más de 1 millón de proyectiles. El humo era tan denso que apenas podían respirar. El suelo estaba tapizado de vainas calientes, resbaladizas, que se pegaban al barro con la sangre. Los artilleros apenas podían mantenerse en pie, cambiando cañones deformados una y otra vez. Afuera, el enemigo no dejaba de lanzar oleadas. Adentro, cada segundo era una lucha contra el agotamiento, el calor y la culpa. Cuando por fin callaron las armas, el silencio fue aún más aterrador que el estruendo. Porque en ese silencio, los hombres comprendieron lo que habían hecho y lo que habían sobrevivido. Cuando terminó la batalla, pocos artilleros quedaron en pie. Habían cumplido la orden: disparar hasta que no quedara nada por disparar. Y aunque detuvieron al enemigo, lo que se llevaron consigo fue un peso que nunca abandonaría sus vidas, porque detrás del rugido de cada ráfaga había un recuerdo imposible de borrar: la certeza de haber presenciado cómo la vida se extinguía en masa, una y otra vez, sin poder detenerlo. Esa era la paradoja que se escondía tras las ametralladoras. Eran la defensa más letal del frente, capaces de salvar miles de vidas propias, al precio de condenar para siempre a quienes las operaban. No había gloria en sus puestos, no había épica en sus jornadas. Solo la obligación de mantener la línea, aun sabiendo que la muerte, la propia o la del enemigo, era la única compañera segura. Con el tiempo, muchos de ellos regresaron a casa, pero lo hicieron convertidos en sombras de lo que habían sido. El estruendo del gatillo seguía resonando en sus oídos. El olor del humo y el metal caliente se les quedó impregnado en la memoria. El enemigo que derribaron frente a frente seguía apareciendo en sus sueños. La guerra había terminado, pero para ellos el combate nunca se apagó del todo. Y esa es la verdad más oscura que la historia casi nunca cuenta: que detrás del poder brutal de las ametralladoras no había héroes ni villanos. Había hombres comunes, lanzados a un puesto imposible, obligados a resistir cuando todo se derrumbaba. Su sacrificio fue silencioso, anónimo, pero vital, porque cada segundo que sostuvieron el fuego, cada vida que protegieron detrás de esas armas, cambió el destino de la guerra. Y aunque su recuerdo se disuelva entre trincheras olvidadas, el precio que pagaron sigue siendo uno de los más altos que un soldado haya soportado jamás. Y si crees que la vida tras una ametralladora fue brutal, espera a conocer la historia del avión que parecía condenado al fracaso y terminó convertido en una leyenda. El P-47 Thunderbolt, demasiado grande, demasiado pesado, demasiado torpe. Los ingenieros lo dudaban, los pilotos lo odiaban, y en sus primeros vuelos nadie apostaba por él.
Pero lo que nadie imaginaba es que esa mole de acero iba a sobrevivir donde todos los demás caían, y que pronto se ganaría un nombre temido incluso por sus enemigos. En el próximo video descubrirás cómo este monstruo del aire pasó de ser un error de cálculo a convertirse en el caza más indestructible de toda la Segunda Guerra Mundial. Recuerda suscribirte al canal para no perderte más historias emocionantes como esta. Te veo en el video que aparece en la pantalla.